Belleza ajena. Un cuento de Sergei Elpatievsky. Era de Chernigov. Acababa de llegar, y ahí tras ella quedaron su querido padre, su anciana madre, el bosque y Lepko. Cantaba canciones de Chernigov sobre el bosque y sobre su vieja madre. Cantaba que era una joven pobre que había venido a buscar su destino junto al mar azul. El mar azul suspiraba. Olas frías y pesadas se precipitaban hacia la orilla una tras otra, y luego se retiraban suspirando profundamente. Nuevamente, las olas azules con crestas blancas chocaban contra la costa rocosa, enviando sus profundos y prolongados suspiros hacia la tierra y las altas montañas. Ella estaba de pie en la ventana, bañada por el brillante sol de primavera, descalza, con los brazos desnudos y un collar de cuentas de colores en el cuello, y cantaba. Miraba el mar azul, volvía a cantar, y su cuerpo delgado y flexible parecía flotar en el aire. El viento agitaba sus cabellos rubios, y las grandes ramas de glicinia púrpura, recién florecidas y aromáticas, golpeaban su frente. Su voz fina era triste, y sus ojos azules reflejaban melancolía, pues aún eran los ojos de una joven de Chernigov, y sus canciones eran también de Chernigov. ¿Por qué suspira, señorita? ¿Qué? ¿Quién suspira? La señora levantó sus lentes hasta la frente y se apartó del libro. Pues el mar siempre se agita, nunca conoce la paz. La joven terminó de limpiar los cristales, se inclinó hacia adelante y quedó suspendida como un pájaro, y parecía que en cualquier momento iba a despegar de la ventana y volar hacia la lejanía brillante de la mañana primaveral, hacia el vasto espacio donde el mar, con sus franjas verdes, azules y blancas, rugía y relucía bajo el sol. «Bájate, Odarka, baja de ahí ahora mismo o te caerás». La anciana dama se asustó y se levantó de su silla. La joven, delgada y delicada, saltó al suelo, haciendo tintinear el collar en su cuello desnudo y riendo alegre y vivazmente. «¿Vio, señora?» Extrajo de su cabello una magnífica rosa dorada aún brillante. «Iba por el jardín y la arranqué, y ni cuenta me di de que el jardinero estaba ahí. El viejo me atrapó y me dijo, ¿cómo te atreves a arrancarla? Todo enfadado. Y yo le dije, ¿por qué entonces es tan bonita? No pude evitarlo. Me soltó y se rió. Acercó la rosa a su rostro y la olió dulcemente, entornando los ojos, como se hace al mirar al sol. ¿Acaso se pueden arrancar flores en jardines ajenos?, dijo la anciana dama con tono severo y didáctico. Cuidado, la próxima vez podrías llevarte un buen regaño. Pero señora, no puedo evitarlo. Camino y es tan hermosa, la más bella de todas. Una arruga apareció entre sus cejas y su expresión se volvió severa, lo que le daba un aspecto curioso con esa arruga y esa seriedad. La joven se inclinó hacia la señora y con insistencia y tensión repetía, «Es que, señora, no puedo evitarlo, no puedo». Corrió hacia la cocina
y trajo a la dama su café, rozando con el codo una bandeja de platos recién lavados, lo que hizo que las copas tintinearan, y volvió a reír. ¿Y ayer, señora, en el teatro, cómo nos reímos? Estaban representando a unos cosacos. Los trajeron al escenario, señora, con barbas desgreñadas como estropajos, borrachos y desaliñados, y hablaban así. ¿Qué? ¿Edboquia? Y decimos, señora, remolacha. Usted sabe, es bien sabido por todos. Remolacha. Y ellos dicen, Betabel. ¡Qué cómicos! Y las mujeres gordas como hornos. La anciana dama estaba cansada de vivir. Había vivido mucho y había disfrutado mucho, y de todas sus alegrías solo le quedaba la tristeza, y de tantos pensamientos solo quedaba uno, la idea de la oscura pared que pronto la separaría de la luz del día. Había tenido hijos, pero sus hijos se habían dispersado por el mundo y habían construido sus propios nidos, y ella se había quedado sola. La gran y desierta casa era demasiado grande y pesada para la anciana dama solitaria. En su corazón abandonado y frío se encendía una cálida chispa de alegría al oír la risa joven y alegre, al ver el rostro juvenil que se tornaba cómicamente severo, y la anciana dama eligió a Odarca como sirvienta precisamente porque tenía un cuerpo joven, flexible y vibrante, una risa joven y llena de vida, y toda ella, como un arco iris, resplandecía con los colores de la vida. Cantaba aún canciones de Chernigov y enviaba su salario a sus queridos padres. La anciana dama se reía y decía, «Bueno, ¿y representaban a los tuyos? ¿A los ucranianos?» La joven sonrió. «Pues claro, los muchachos son muy guapos». Se quedó en silencio. Su rostro se volvió suave y lentamente alisaba las arrugas del mantel sobre la mesa, hablando con una voz baja y pausada. Y las chicas, tan hermosas, con sus collares, flores en el cabello, y cantaban, y bailaban y bailaban. Contaba que tenía 19 años, aunque en su pasaporte decía 17. Sus ojos eran azules, a veces brillantes, a veces apagados, y sus cabellos rubios se enroscaban alrededor de su rostro claro. Los músculos de su cuerpo vibraban con alegría. Representaba cómo tambaleaba el soldado borracho y cómo se movía por el escenario una mujer gorda como un horno. Y cuando hablaba del jardinero enojado, su rostro adoptaba momentáneamente una expresión de enfado. Y ella insistía con tanta determinación en que no pudo evitar arrancar la rosa más bella de todas. Era como un arco iris resplandeciente, como una onda de agua que se movía, temblaba y reflejaba en sí misma tanto la nube oscura como el sol brillante, el sauce de Chernigov y la radiante rosa del sur. Capítulo 2. Ahí, en esa ciudad costera, había belleza. El cielo era azul, despejado, y las estrellas nocturnas, grandes y brillantes. Ahí estaban las montañas azuladas, el mar sin descanso, que nunca encontraba calma, las rosas radiantes, los árboles siempre verdes. La belleza era ajena.
El mar y las montañas eran ajenos, el cielo era ajeno, las estrellas y las flores eran ajenas. La belleza se intensificaba más y más. Las tímidas violetas se marchitaban. Los almendros delicados se desvanecían. Las glicinias caídas cubrían la tierra con pétalos púrpuras. Florecían las fragantes acacias blancas, y las acacias amarillas se inclinaban como una lluvia dorada sobre las cercas. Y las rosas abrían sus luminosos rostros, y las grandes flores blancas de la magnolia se desplegaban con su aroma pesado. En el aire flotaba un denso y estático perfume. El mar había hallado su paz y yacía inmenso, silencioso e inmóvil. La ciudad se volvió bulliciosa. Llegaba gente del frío norte, y miraban con ojos ansiosos el cielo sureño y las montañas azuladas. Parecía que allá habían dejado sus quehaceres, sus penas, sus preocupaciones, y venían aquí a una alegre festividad, a un banquete de bodas. Se ponían sus mejores ropas festivas y pasaban los días sentados junto al mar. Los carruajes se dirigían a las montañas. Amazonas galopaban y hasta el balcón llegaba el breve y rápido galope de las cabalgatas. Desde el jardín se oía música, y desde el hotel también, y cuando una se apagaba, la otra comenzaba. Cuando el día se desvanecía, la noche resplandecía, como un manto de terciopelo oscuro con estrellas doradas. La noche descendía sobre la tierra y el mar. La música retumbaba, los faroles eléctricos brillaban, se oía el rápido galopar de las cabalgatas, y al cielo de terciopelo oscuro ascendían ráfagas de luz que explotaban ruidosamente y caían sobre el mar en forma de estrellas rojas, azules y verdes. Por la noche, el aroma de las rosas y de las acacias blancas se volvía especialmente dulce. Los grandes pétalos blancos de las magnolias se abrían y exhalaban su pesado y misterioso aroma. Las noches eran fragantes, resonantes y festivas. La casa de la anciana dama se llenaba. Llegó desde tierras lejanas la hija de la dama, que encontraba la vida aburrida y por eso viajaba siempre por tierras extrañas. Llegó el esposo de la hija, con sus charreteras doradas y espuelas plateadas. Llegaron invitados, y la casa desierta de la anciana dama se llenó de vida, bullicio y alegría. Se levantaban tarde, comían y luego se balanceaban en sillas del balcón mientras conversaban. Luego volvían a disfrutar de algún manjar, mientras los carruajes los aguardaban en la entrada y partían hacia las montañas. Por la noche, la mesa estaba servida con cristalería y plata, flores en grandes floreros, cestas de frutas y velas encendidas en candelabros de bronce. Alrededor de la mesa se sentaban personas con vestidos claros, charreteras doradas, anillos con piedras de colores, y conversaban en un idioma incomprensible que sonaba como música. Eran amables y delicados. Los caballeros besaban las manos de las damas, intercambiaban sonrisas y miradas, disfrutaban y celebraban. En una ocasión, hubo un hombre con un frac negro y grandes ojos que recitaba poesía, casi cantando, y las palabras al final sonaban como música. Miraba constantemente hacia la esquina izquierda del aparador, donde había una telaraña que la dama había pedido quitar el día anterior, pero Odarca lo había pasado por alto. Convencida de que el caballero de negro no la veía,
se quedó escuchando. Las palabras sonaban como música. La poesía era como una canción. El corazón de Odarca temblaba y no se dio cuenta de cómo la taza de café sin terminar se derramaba sobre la bandeja que sostenía. Aquella noche, al irse a dormir, cerraba los ojos con dulzura, como si oliera una rosa, y le decía a la almohada: «Palabras que anuncian el futuro», dijo, y cuando despertó por la mañana pronunció: «Anuncien las palabras», y rió alegremente. Recordó entonces cómo el día anterior un tártaro había comprado azúcar en la tienda y dijo: «Azúcar mazúcar», y recordó que los tártaros siempre añadían mair a la palabra chair, y durante la comida Harina había dicho: «Chismes mismes». Comenzó a recordar y a reunir palabras de sonidos bellos que sonaban como música, y le agradaba repetirlas. Su corazón temblaba al ver cómo el esposo de la hija, con sus charreteras doradas y espuelas plateadas, se inclinaba respetuosamente y besaba las manos de las damas. No podía abandonar la habitación donde las personas celebraban. Siempre miraba, siempre escuchaba aquella lengua extranjera como música, y siempre intentaba comprender el significado de las palabras incomprensibles. A veces, la taza que sostenía en la bandeja caía con estrépito al suelo. La joven se estiraba y palidecía. Sus ojos azules se volvían más oscuros y grandes. No miraba ni decía. Intentaba hablar solo en ruso y ya no cantaba las canciones de Chernigov. Tampoco enviaba dinero a su querido padre. Necesitaba, y no podía evitarlo, comprar unos zapatos amarillos y un pañuelo negro de encaje, como los que llevaban las principales doncellas de la ciudad, un vestido ceñido a la cintura, una cofia blanca, guantes y un broche con piedras preciosas. Y el corazón de Odarca temblaba, y todo su ser vibraba. En ella despertaba la belleza. Capítulo 3. Luego llegó la sobrina de la anciana dama. Se decía de ella que era artista, y Odarca sabía lo que significaba esa palabra. Vestía un sencillo vestido gris, era delgada como un tallo, su rostro era blanco como la tiza y cansado, y sus ojos eran negros y tristes. Caminaba por las habitaciones con pasos lentos, encorvándose como un tallo, y hablaba con voz suave y agotada. Aquella noche nuevamente hubo una cena. Nuevamente llegaron invitados, y el hombre de negro volvió a mirar la esquina izquierda del aparador mientras hablaba como si cantara, y decía: «Palabras que anuncian el futuro». Luego se inició una discusión en la que todos participaron. Después habló la sobrina de la anciana dama. Todos guardaron silencio y la escucharon. Su voz era clara y fuerte. No había debilidad en ella, ni tristeza en su rostro, y sus ojos negros brillaban. Hablaba, y Odarca escuchaba con avidez, captando fragmentos de palabras comprensibles, y decía que la belleza es santidad, y que hay que tomar toda la belleza que la vida ofrece. Entonces todos comenzaron a aplaudir. El hombre de negro, el esposo de la hija, los invitados.
Solo la anciana dama se inclinó profundamente sobre la mesa y no aplaudió, permaneciendo en silencio y triste. A la mañana siguiente, cuando Odarca sacudía el vestido de la sobrina de la anciana dama, descubrió que bajo el sencillo vestido gris llevaba una falda de seda roja como la frambuesa, y comprendió por qué el vestido gris susurraba lentamente al caminar. Entonces Odarca reflexionó. Anduvo varios días seria, con el ceño fruncido, y finalmente entendió, y el mundo de la elegancia se le abrió aún más. Guardó en el baúl, junto a su vestido de Chernígov, el pañuelo de encaje y el broche llamativo. Se quitó los pendientes con piedras preciosas y aprendió de una amiga a rizarse el cabello. Cuando una dama gruesa con un vestido de satén lleno de cuentas y lentejuelas llegó de visita, riendo ruidosamente y agitando sus brazos, y luego la sobrina dijo, «vulgar», Odarca entendió qué significaba y por qué lo había dicho. Desde entonces, comenzó a seguir a la sobrina de la dama mayor a cada paso, mirándola a la cara, observando cómo caminaba, cómo reía, cómo callaba y cómo hablaba. Y cuanto más miraba a Odarca, más comprendía, y la belleza se desplegaba ante ella cada vez más. Una vez le llevó a la sobrina de la dama un ramo de flores del jardín lejano, donde vivía su amiga, la hija del jardinero, y donde crecían flores raras. Vio cómo los dedos finos rápidamente reorganizaban las flores, y el ramo se transformaba, revelando una nueva belleza. En otra ocasión, cuando Odarca, ya vestida y peinada para asistir a la boda de aquella amiga, entró en la habitación de la sobrina de la dama, ésta la detuvo, soltó su cabello, lo arregló de nuevo, le puso una cinta, solo una pequeña cinta azul, y dijo, «Ahora eres Dasha, como un anciano en un campo de centeno». Cuando Dasha se miró en el espejo, vio un rostro completamente diferente. Su frente parecía otra. Sus ojos miraban de manera distinta. Al principio no le gustó su aspecto, pero en el banquete de bodas, donde su amiga se casaba con capataces y armenios de anillos caros, damas escotadas y el maitre de la principal posada en frac, todos la miraban, y todos los caballeros querían bailar con ella, y entonces se comprendió a sí misma. La sobrina de la dama mayor se llamaba Mirra, y su patronímico era Valentinovna. De repente, la casa se llenó de vida. Los invitados comenzaron a llegar desde la mañana, y todos hablaban sobre la velada en el teatro, donde Mirra Valentinovna iba a recitar. Trajeron un enorme baúl del barco, y el baúl parecía no tener fondo. Ahí había vestidos negros como la noche, blancos como la nieve, color lila recién florecido, y amarillos como el oro. Había innumerables blusas, como flores en un ramo, y faldas de seda que susurraban suavemente entre los dedos de Dasha. Había sorprendentes zapatos de tacón alto, boas y abanicos. Luego Dasha sacó joyas engastadas en oro, rojas como la sangre, azul pálido como los no me olvides, perlas opacas y brillantes diamantes. Cuando Dasha colgó los vestidos en las paredes y dispuso las joyas sobre la mesa, su rostro estaba sonrojado, sus ojos húmedos y empañados, y todo su ser parecía embriagado.
Luego empezaron a elegir el vestido, y ambas estaban serias y pensativas. Finalmente, la artista escogió su atuendo. Llevaba un vestido blanco mate, un grueso collar de perlas rodeaba su cuello, y pesadas perlas brillaban débilmente en sus orejas. Su cabello oscuro, sin brillo, ligeramente rizado y levantado sobre su frente blanca mate, estaba adornado con una hebra de perlas y rosas pálidas, apenas rosadas. Se extendía en guirnalda desde el corsé hasta el borde del vestido. Sus ojos eran grandes y negros, y parecían arder en su rostro pálido. En sus manos sostenía un pequeño libro nuevo. Mirra Valentinovna paseaba por la habitación, hablando como si cantara, mientras Dasha la miraba con la boca abierta, absorbiendo ávidamente cada palabra. Subía a la torre y los escalones temblaban, y los escalones temblaban bajo mis pies. La artista seguía caminando por la habitación, recitando y cantando. Luego se acercaba al espejo, se miraba y decía, y seguía subiendo, y los escalones temblaban, y los escalones temblaban bajo mis pies. Las perlas mate destelleaban en su cabello, sus ojos negros brillaban, y ella parecía una reina, orgullosa y majestuosa. Después caminó por la habitación con pasos cansados, abanicándose. Tomó un libro grande y antiguo de la estantería, y de pie lo leía junto a la lámpara. Se volvió a acercar al espejo. Su rostro se tornó triste. Sus labios se curvaron en una expresión de lamento, y dijo con voz llena de aflicción, «Trabaja, trabaja». Volvió a mirar el gran libro antiguo y repitió, «Trabaja, trabaja». Entonces Dasha vio cómo la artista se quitaba y lanzaba sobre el diván la espléndida guirnalda de rosas pálidas. Se quitaban los anillos y las perlas. Colocaba en su cabello una sola clavel roja, y se quedó en el vestido blanco sin adornos, resplandeciendo con el suave brillo de la clavel roja. Y aún más triste, se dirigió al espejo y dijo, «Trabaja, trabaja». El corazón de Odarka temblaba, y sus grandes ojos azules no se apartaban de la figura blanca con la clavel roja en el cabello oscuro. Alguien llamó a la puerta, y entró el esposo de la hija de la señora, con charreteras doradas y espuelas plateadas. Dasha no pudo regresar a su habitación. Estaba más allá de sus fuerzas y se quedó en el pasillo, escuchando y mirando. «Es hora de irse», dijo una voz masculina. «¿Vas a hacerlo de nuevo?» Dasha ya sabía qué significaba de nuevo. «¿Y a ti te divierte remover cosas viejas?» El rostro triste de la artista ya no estaba triste. Sus ojos negros brillaban, y sus labios rosados sonreían con descaro mientras decía, «¿Cuánto entiendes tú?» Dasha vio como él, con las charreteras doradas y las espuelas tintineantes, echaba hacia atrás la cabeza oscura con el clavel rojo. La besaba en los labios y le decía, «¿Que no entiendo? Yo sí entiendo». Y volvía a besarla y repetía, «Yo entiendo, entiendo perfectamente». Ella lo besaba, y con sus pequeños dedos enguantados de blanco, le tocaba el bigote y susurraba, está bien,
Capítulo 4. La sobrina de la señora se puso una boa, se colocó un sombrero con plumas blancas de avestruz y se marchó. Detrás de ella se fueron la hija de la señora, su esposo, el hombre de la chaqueta negra y la anciana señora, y la casa quedó vacía y silenciosa. Dasha cerró la puerta. Regresó al gran espejo de cuerpo entero frente al que se vestía la artista y se quedó de pie mirándose largo rato. Frunció el ceño y su rostro palideció. Seguía observándose fija, insistentemente, mientras sus manos buscaban sobre la mesa. Encontró unos pendientes de perlas y se los colocó en las orejas. Continuó mirándose sin apartar la vista del espejo. Se desabrochó y se quitó la falda. La arrojó con rabia a un rincón. Se quitó la blusa y se puso el vestido blanco brillante de la artista, el que había decidido no usar en el último momento. Llevaba perlas en el cuello, el cabello adornado con perlas y una guirnalda de rosas que bajaba desde el corsé hasta el dobladillo del vestido. Tenía un abanico en la mano. Entonces se alejó del espejo, abrió de par en par las puertas, encendió todas las luces de las habitaciones y empezó a caminar con pasos elegantes y flotantes por la sucesión de habitaciones. Sus ojos brillaban, sonreía, y cuando pasaba frente a un espejo, se inclinaba en una reverencia y extendía la mano para un beso. Después volvió al gran espejo y se miró largo rato. Sus ojos se apagaron, su rostro se tornó triste y cansado, y con una voz llena de tristeza y melancolía, exclamó con fuerza: «¡Trabaja! ¡Trabaja!». Dasha se sobresaltó y se giró. En la puerta estaba la cocinera, quien se echó a reír ruidosamente. «Mira, mira, qué princesa», dijo la cocinera. «Cuando la señora lo vea, te las va a pagar». Entonces la joven de blanco miró a la cocinera desaliñada, medio dormida y sucia, con una mirada desdeñosa, y como una verdadera princesa, le dijo con severidad y altivez: «¿Y tú qué haces? Anda, vigila». Algo en su rostro y en su voz hizo que Arina dejara de reírse. Avergonzada, fue obediente hacia el balcón, murmurando en voz baja: «¿A mí qué? No hice nada. Ya, vigilaré». Pero la joven en el vestido blanco ya estaba aburrida. Se lo quitó, se puso su blusa y a duras penas se ajustó la falda que estaba tirada en un rincón. Apagó las luces en las habitaciones. Regresó y comenzó a colocar las cosas como estaban antes. Con lentitud y dificultad, fue quitándose anillo por anillo, y cuando solo quedó el más pequeño, con una piedra azul en el meñique, decidió no quitárselo. Mientras dejaba las perlas sobre la mesa, las miraba y tocaba, y el leve susurro de las perlas al deslizarse le recordaba su brillo tenue. Separó una hebra de perlas, la misma que había usado en el cabello, y la escondió junto a su corazón, bajo el corpiño. El regreso desde el teatro se hacía esperar. Dasha estaba sentada en la cama de su pequeña habitación de servicio, con las piernas cruzadas como un gato, mirando fijamente al retrato de un general griego colgado en la pared frente a ella. Sus ojos estaban opacos y cansados.
su rostro gris y aburrido, y ya no quedaba rastro de la princesa, solo una muchacha pobre, delgada y frágil. Harina, como siempre, hablaba con sus palabras lentas y aburridas, y se molestaba porque Dasha no respondía como de costumbre. Hoy rompí 2 platos más. La señora aguanta y aguanta, pero un día me va a echar. ¿Quién te va a querer a ti? Terminarás con algún comerciante. Dasha guardaba silencio, mirando al general griego. ¿En qué piensas, tonta? ¿En qué pienso? Suspiró Dasha. Si lo supieran. Su meñique se sentía incómodo y apretado, por lo que escondía la mano izquierda detrás de su espalda, colocándola en una posición que aliviara la presión. Al moverse, escuchaba el suave susurro de las perlas junto a su corazón, lo que la hizo quedarse quieta mientras seguía mirando al general griego. Si lo supieran, repitió ella y volvió a suspirar. La cocinera era de Oriol, con una mentalidad seria y pragmática propia de esa región, y siempre decía cosas sensatas y razonables. «¡Qué tonta eres, muchacha! No tienes mucho entendimiento. Te has disfrazado de señora. Conoce tu lugar y mantente en él. Vive como vive la gente». El meñique comenzó a calentarse y se sentía apretado. Dasha puso su mano con la piedra azul sobre la mesa, lo que la alivió mientras su corazón latía fuerte contra las perlas. ¿Cómo podría yo vivir como la gente? ¡Ay, madre querida!, exclamó y luego se quedó callada. Sus ojos estaban nublados. Su expresión se volvió salvaje y áspera. Sé cómo vive la gente. Entiendo cómo son las conversaciones, cómo se comportan las personas de verdad. Suspiró profundamente, miró a la cocinera con ojos grandes y continuó. ¿Con un comerciante? Si quiero, seré una señora y lo tendré todo. La cama se sacudía bajo la risa de la cocinera, y una voz ronca respondió. ¿Y quién te lo va a dar, tonta? Dasha ya estaba cansada, y respondió con voz aburrida e indiferente. Carapet. La cocinera dejó de reírse. Se incorporó sobre un codo y la miró con los ojos bien abiertos. ¿Carapet? ¿El prestamista? ¿El anciano? Él. En el vestíbulo sonó un timbre fuerte. Dasha saltó de la cama y empezó a temblar. Se quedó de pie, rígida con la mirada fija. Antes de salir, se inclinó hacia la cocinera y en un susurro pesado y contenido le dijo: «No puedo, no puedo». Ella no podía. Primero, la anciana señora recibió una carta de su sobrina, quien se había ido al día siguiente después del teatro, en la que pedía que se buscara una cadena de perlas y un anillo con zafiro que había olvidado. La sobrina añadía que no estaba segura de si le habían robado las cosas en el hotel de la otra ciudad donde se había alojado en el camino. La anciana señora le envió un billete de 25 rublos que Dasha había encontrado en la basura después de su partida, pero escribió que no había encontrado las cosas. Luego, la hija le pidió en una carta que le enviara la boa,
que según ella pensaba, había olvidado en el perchero al momento de irse. Entonces la anciana señora se preocupó y comenzó a revisar sus pertenencias. El dinero, que a menudo no estaba guardado, y la plata, que estaba bajo la responsabilidad de Dasha, estaban intactos, pero faltaba un broche con un gran rubí que era muy valioso para la señora por los recuerdos que le traía, además de varias pequeñas cosas sin importancia. Junto con Dasha, revisaron todas las cómodas y viejas cajas y no encontraron ninguna de las cosas que faltaban. La anciana señora decidió que la costurera, a quien habían contratado a domicilio cuando vivía la hija de la señora, había robado las cosas, y el asunto probablemente se habría olvidado si no hubiera sido porque la cocinera, que había recordado el zafiro en el meñique de Dasha y la culpaba por haber enfriado la relación con el sirviente Vasili, con quien vivía como si fuera su marido, le contó a la señora sobre la escena del disfraz y del zafiro, expresando decididamente su opinión de que Dasha había robado las cosas. Cuando poco después Dasha encontró un broche con rubí en la esquina de un cajón, la señora le ordenó que buscara todas las cosas y le dijo que llamaría a la policía si no aparecían todas. Dasha buscó entre las cómodas y armarios durante 5 días, y poco a poco se encontraron tanto el boa como el anillo del zafiro y algunas pequeñas cosas, incluso algunas de las que la señora no recordaba, pero el hilo de perlas no fue hallado. Y cuanto más cosas se encontraban, más enojada se ponía la cara de la anciana señora, quien con un tono que nunca había usado, repitió que llamaría a la policía. Dasha se movió como una loca durante mediodía, con los ojos desorbitados, abriendo todos los armarios y cajas y su baúl, para que la señora viera que no había ni podría haber hilo de perlas en ningún lado. Y solo después de mediodía trajo las perlas, mientras grandes lágrimas caían sobre ellas en los ojos de Dasha. En la casa apareció otra Dasha, pero la casa desierta estaba triste y silenciosa, y se sentía aún más vacía y fría en el corazón de la anciana señora. Ella prohibió para siempre a la cocinera que le comunicara cualquier información sobre Dasha, algo que la cocinera deseaba mucho, pero la anciana señora no quería saber. Un día, ella estaba en las afueras, una calesa iba delante de ella, y la anciana señora pudo ver la ancha nuca canosa de un armenio y la figura delgada y vestida de blanco de una mujer que le resultaba familiar. En su cuello llevaba una boa, y sus cabellos rubios caían de debajo de un sombrero blanco con plumas de avestruz. La señora anciana no estaba segura y no quería estarlo. Capítulo 6. Ese verano fue caluroso y seco, y nacieron muchas mariposas, pequeñas mariposas blancas. Cuando descendía sobre las montañas y el mar, la negra, densa y espesa noche del sur, una innumerable cantidad de mariposas blancas llenaba el balcón donde se sentaba la anciana señora, y revoloteaban en nubes alrededor de la lámpara, caían en la lámpara, caían muertas al suelo, y cada mañana la doncella barría los cuerpos de las mariposas muertas. A la anciana señora le daban pena las mariposas. Quería saber qué las atraía, por qué volaban hacia la lámpara, si necesitaban calor o solo luz,
solo la belleza del mundo. Ella llevó la lámpara a su habitación, la colocó detrás de los dobles marcos de la ventana que daba al balcón y se dio cuenta de que el cristal exterior estaba frío. Las mariposas volvían de nuevo al balcón y el cristal frío se oscurecía por la multitud de mariposas que lo cubrían y se sentaban inmóviles, como si estuvieran pegadas al vidrio. Y a la anciana señora le parecía que ellas miraban el mundo desde ahí, detrás de los dos marcos, con grandes ojos abiertos, y los corazones de las mariposas latían con ansiedad y tensión. El dolor pendía sobre la cabeza canosa de la anciana señora. El sueño la había abandonado, y durante largas horas se sentaba por las noches en su sillón en el balcón. El abismo de la negra noche la rodeaba. Pesados y sordos suspiros se elevaban desde la profundidad del abismo, y la anciana señora pensaba que era hora de irse de esta noche densa, espesa y sin límites. Y desde la profundidad de la negra noche, temblando con sus alitas blancas, como copos de nieve, las mariposas blancas seguían llegando y llegando hacia ese mundo detrás de los dos marcos, hacia esa luz de queroseno, y se posaban todas sobre ese mismo cristal oscurecido. Se acercaban al vidrio y permanecían ahí, largas e inmóviles. Así morían también, y así la doncella barría por las mañanas los cuerpecitos muertos con sus alas blancas caídas.